Pero todos los que estamos en este lugar nos hemos encontrado con el Señor, y cada uno de diferente forma y de diferente manera hemos entendido el motivo de nuestra existencia en la tierra, y hemos entendido que hemos sido llamados para ser para Él. Amén. Decirles que una de la bendición del amor de Dios es que a uno le hace decir estas cosas, mi amigo Jairo. Es el amor, dice, el amor cubre multitud de faltas, y aunque uno tiene muchos errores y muchas faltas, pero la grandeza del amor es que trae unidad dentro del seno de la congregación y nos hace mirar de una forma especial con los ojos del amor. ¿Sí o no? Por eso cuando se va la administración del Espíritu en el nacimiento del amor que nace de la comunión y la relación con Dios y la vida de la palabra, se crean conflictos dentro de la iglesia, porque es el amor de Dios que capacita a cada uno para conllevar al otro hermano, ¿sí o no? Yo quisiera compartir con ustedes 15 o 20 minutos de la palabra del Señor, y que la palabra del Señor en esta mañana nos hiciera bien. Amén. Primero dar gracias a Dios, mi amigo Jairo, pastor de la Iglesica, que en esta mañana me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes unos minutos de la palabra del Señor. La verdad es que si yo me hubiera quedado sentado ahí y no subiera por aquí, yo ya estoy disfrutando, y para mí ha merecido la pena estar aquí. Dile a que tienes al lado: todo lo que inviertes en el reino de Dios es productivo para toda tu casa. Todo lo que inviertes en el reino de Dios es productivo para tu casa. Amén. Decirle que Gracias, Jesús. estaba en casa, y lo que hacemos pues es siempre intentar estar en buscar los manantiales y ser administrado por el Señor. Estaba viendo un hombre que se llama Julio Melgar, que está en la presencia del Señor, un adorador de Hispanoamérica, y que tiene una canción muy bonita que se llama Las cuerdas de amor. Es una canción extraordinaria que te lleva a la misma presencia del Señor. Y este hombre estaba en una situación muy difícil, porque en ese lugar era un auditorio muy bonito, que cabían miles y miles de personas. Estaban siendo administrados por este hombre. Este hombre en ese momento pesaba unos 35 o 40 kilos, estaba en cáncer terminal, estaba sentado sobre 3 o 4 escalones porque no podía estar de pie, y estaba ahí tirado, un cadáver prácticamente. Lo veías, estaba en una situación muy difícil. Sin embargo, en medio de su ruina estaba bendiciendo a otros, estaba proclamando el Evangelio de Dios, estaba dando vida. Y el Espíritu Santo me ministraba y me decía: es el misterio de la gracia. El misterio de la gracia se desarrolló y se expandió desde la cruz, porque alguien se hizo pobre para hacerte rico. Alguien murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida. Alguien se hizo pequeño para hacerte grande en el reino de Dios. Y alguien pagó el precio de tu salvación. Y nació el misterio de la gracia. Gente moribunda, gente que aparentemente está pobre, pero que en la pobreza de los misterios de Dios enriquece a los demás. Amén. A veces es un misterio que el instrumento del sufrimiento, del trato de Dios, produce en nosotros la manifestación de la gracia. Incomprensible la mente de Dios como obra en medio de la administración del ser humano. Es la gracia de Dios. Yo quiero hablaros en esta tarde acerca de la gracia poderosa de Dios en medio de vosotros. Quiero deciros que usted no ha buscado a Dios, es Dios quien lo ha buscado a usted. Amén. Y que lo ha buscado porque le ofreció salvación, le ofreció vida. Y usted en su libre albedrío, impulsado por el golpeo incesante del Espíritu de Dios, en ese golpeo del Espíritu de Dios, usted inclinó su corazón a creerle a Dios, a ser salvo por Él, a recibir la gracia abundante de Dios. Por eso usted está aquí. No está por sus recursos, ni porque usted buscó a Dios, ni porque un familiar le dijo vente a la iglesia, o alguien que evangelizó. Fue Él que desde el trono de esos cielos empezó a mirarte con amor y empezó a atraerte a su gracia soberana, indiscutible, para que fueras salvo por la gracia
gracia enriquecedora de Dios. Voy a hablar de un texto bíblico de una persona que se encontraba en una situación tan difícil y desesperante, de la misma situación que nos encontrábamos usted y yo. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 43 dice: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Este texto es la radiografía del ser humano, la impotencia del ser humano para poder ser sano, la impotencia e inhabilidad del ser humano para poder traer refrigerio a su alma, para poder encontrar salvación para él. Esta mujer, dice la Biblia, que padecía de una enfermedad difícil, atormentada, y que se había cronificado en el tiempo, una enfermedad que se convirtió en el azote de su casa, en el azote de su moral, en el azote de su conciencia. Se había convertido en algo que la martilleaba de día y de noche, que se convirtió, como hay un salmo que dice: mis lágrimas fueron mi pan, de día y de noche. Y este era el pan que comía esta mujer: pan de lágrimas, pan de desasosiego, pan de ruina, pan de desesperanza, hasta que se encontró con el dador de la vida, con la gracia inmutable, con la gracia desarrolladora del reino de Dios. Pero es una radiografía del hombre. Dice: y gastó todos sus bienes para encontrar remedio a su enfermedad. El remedio de tu matrimonio es Jesucristo. El remedio de la angustia de tu corazón es Él. El remedio de todos los males que tienes en el alma, en tu cuerpo físico, en tu mente, en tus sentimientos que a veces están rotos, se encuentran en la persona inmaculada de Jesucristo. No busques ninguna fuente que pueda satisfacer, saciar o llenar aquello que tienes en el alma. Hay alguien que ha muerto en la cruz del Calvario, que ha iniciado una gracia salvadora para decirte en el día de hoy: la radiografía que esta mujer está demostrando es que no tenía nada con lo cual arreglar el problema que le estaba azotando, y tuvo que mirar a la cruz, tuvo que mirar a alguien que estaba escuchando, que tenía remedio para su alma. Usted está aquí porque Dios envió una palabra sobre su mente, un familiar, alguien que le habló del Señor, y en usted se inició una chispa de fe, una chispa de cambio, una chispa de gloria, y ahí brotó la gloria de Dios, brotó algo dentro de su interior. Esa es la palabra, es el llamado de Dios, es el llamado de la gracia que llama a todo el mundo. Pero hay gente que está sorda al llamado de Dios, está sorda al llamado de la gracia y del amor de Dios. Y al que tienes al lado: no estés sordo al llamado de la gracia del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoro, mi alma. Jesús bendice la casa de mi hermano Ángel. ¿Me deja que diga algo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que tengas un encuentro tan fuerte en tu vida que le des un giro de 180 grados a tu situación? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha golpeado tu casa, tu hogar y tu familia? Y ha venido Dios hablándote de diferentes formas en el abanico de la manifestación, de la revelación de Dios que tiene para abarcar al hombre, para traerlo hacia sí mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántos mensajes tienes que recibir de parte de Dios para darte cuenta y hacerte una radiografía interna? Que tienes que dar un cambio de 180 grados, que tiene que ser la gracia de Dios que cambie tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de caminar, que te arranque la angustia del alma, que te arranque la confesión negativa de tu boca, que te eleve a los niveles de gracia para poder hablar como Dios habla, para poder mirar como Dios camina, para poder afectar a tu casa, porque hay casas que están en la ruina, hay casas que están embarcadas en el pecado, y solamente gente que ha tenido un encuentro con Dios, que la gracia
rota, porque han sido tocados por la gracia soberana, son capaces de reprender la obra del diablo dentro de sus hogares, de levantarse como antorchas encendidas e iluminar en medio del hogar. Hay demasiada ruina, hay demasiada obra del diablo, hay demasiada gente enganchada en el pecado, pero aquí hay una iglesia que ha sido tocada por la gracia soberana de Dios, que ha sido tocada por el Evangelio de Jesucristo, gente que ha cambiado, que ha sido tocada por Dios, que se ha encontrado con Él, y algo ha pasado aquí adentro. Lo que ha pasado es que se han encontrado con la gracia de Dios. ¡Aleluya! Gracia debilitadora. Porque si algo puedes alcanzar para tu familia, es por medio de Él. Si algo puedes hacer por tu compañero y tu compañero que no viene a la iglesia, es por medio de Él. Si algo puedes para romper los vicios que te están atando al pecado, es por medio de Él. Dice el texto sagrado, ¿sabe quién es la fuente que produce vida dentro de ti? Porque el Evangelio es una comunicación de vida. El Evangelio no son frases, el Evangelio no son posturas religiosas dentro de la congregación. El Evangelio no es tener la cara mustia. El Evangelio es tener una comunicación de vida en las entrañas que produce un cambio, que produce una metanoia, un cambio de mente, que produce una vida interior que se va desarrollando y creciendo como una fuente de agua viva que brota para vida eterna. El Evangelio es un cambio. El Evangelio es absorber la vida de la vid para ver en ti, estupefacto, cómo estás cambiando. ¿Saben qué es el Evangelio? El Evangelio es que tú te miras por dentro y dices, no soy el mismo de hace unos años, he cambiado, pero yo no lo he hecho, ha sido la gracia soberana de Dios. Ahora oro, ahora ayuno, ahora estoy ahí en ese lugar, ahora perdono, ahora aguanto que me hagan daño, que me insulten. Antes tenía un carácter tan fuerte que no había nadie que me apuntara, pero soy diferente. ¿Qué ha pasado? Es la vida comunicada, es el engendramiento de la revelación de Jesucristo aquí dentro de tu alma. Es que Dios te está transformando porque no eres el mismo. Señores, el Evangelio es cambio, transformación, metas nuevas, visión nueva, una forma de tratar diferente a tu esposa, una forma de ver el Evangelio diferente, una forma de ver cómo te ganas la vida diferente. El Evangelio produce paz con 10 euros en el bolsillo, cuando antes con la cartera llena estabas arruinado, estabas en la ruina, estabas mal. Pero el Evangelio, la gracia, con 10 euros en el bolsillo te hace ser feliz. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Atención ahora, y la gracia que nos fue dada en Cristo, según antes de los tiempos y de los siglos. Hay un llamado, un llamamiento santo para ti, que Dios ha estado golpeando durante mucho tiempo, y que Dios en el día de hoy te está recordando que no tienes un llamamiento solamente a venir a la iglesia, que es extremadamente importante. Es un llamamiento a una comunión íntima con un Dios personal. Es un llamamiento a alguien que te está esperando en la recámara de tu intimidad, que te está diciendo, yo soy una persona. A Dios no se le va con palabras halagüeñas o con palabras bonitas. A Dios se le va con el corazón, en un rincón, en un apartado de tu hogar y de tu casa, y que le dices, Padre, aquí estoy un día más delante de ti. El Evangelio y la gracia de Dios y la persona de Jesucristo es alguien que quiere convivir contigo, es alguien que quiere compartir la vida contigo. Y como se inició la gracia en Jesucristo, la plenitud de la gracia de Jesucristo se manifestó en Él porque Él era la gracia. Pero hay un artículo que se va manifestando a lo largo de la historia del hombre, que es el artículo que vincula al hombre con la gracia de Dios. Dice el texto sagrado, salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un don del hombre, es un don de Dios hacia ti.
A lo largo de la historia Dios habló con un hombre, Abraham, que no podía tener hijos, y dijo: mira las estrellas del cielo, yo voy a ir manifestando el vínculo de la fe con la gracia. Mira las estrellas del cielo, mira cómo van, mira la multitud de las Pleiades. Así es el hombre que cuando manifiesta fe, así será la semilla de la fe, una fe que traerá muchos hijos a la gracia, una fe que manifestará la gloria de mi nombre a lo largo de la historia. Abraham, el padre de la fe. Noé, un hombre con un mensaje raro y difícil, en un tiempo que no existía la lluvia, en un tiempo raro, donde la gente vivía como le daba la gana, pero había el mensaje, no un mensaje, el espíritu de gracia en la boca de Noé, porque dice la Biblia, y Noé predicó en el espíritu de Cristo. ¿Qué era el espíritu de Cristo? La fe, señores. Noé creyó a una situación ineludible e imperfecta, donde no había lluvia, donde no existía nada, solamente un vapor que regaba una situación, y ahora el Señor le dice: va a llover, se va a inundar todo. Un mensaje extraño, un mensaje para la mente humana extraña, pero un mensaje que promovía la fe, que arraigaba la fe dentro del corazón del hombre. Porque quiero decirte algo, si estás aquí es por la gracia y por una fe manifestada, por una fe viva en un Dios vivo y real. Un salto de fe a la gracia salvadora. Seguimos con el texto, dice: y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. A esta mujer, por el oír de un hombre diferente, haber escuchado que un hombre diferente hacía milagros, que tenía solución para su alma, entró en ella el atisbo de fe y cogió y dijo: voy a dar un salto de fe a la gracia. Pero ¿dónde estaba ella? Estaba en la ley. ¿Saben, queridos hermanos, que la ley decía de esta mujer inmunda? Porque tenía una enfermedad que la declaraba inmunda, pero no solamente ella era inmunda, que es una radiografía perfecta del hombre caído, sino que dice la Biblia que si tocaba una silla era inmunda, si sentaba en un sillón era inmunda, si tocaba a un hombre era inmundo. No solamente ella era inmunda, sino que inmundizaba lo que tocaba. Era un peso demasiado fuerte para llevar, pero ella creyó a la gracia de Dios, le creyó a Dios y dio un salto de gracia hacia la fe de Dios y dijo: si solamente tocara el borde de su manto. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la gracia de Dios y por un salto de fe, porque le creíste a Dios. El peso de ley que tenías sobre tus hombros, que te atormentaba, que te decía: tú jamás llegarás a nada, porque no puedes cumplir con la ley de Dios, porque la ley te pesa demasiado. La ley te decía: eres un pecador. Y cuando descubriste que eres un pecador, descubriste el misterio más grande del hombre, que el hombre no puede ser salvo por sí mismo, que el hombre no se puede autosalvar, que el hombre está caído y rendido, muerto en delitos y pecados. Pero vino la fe de Dios, se generó dentro de tu corazón, y hubo un salto de fe de la ley, del peso de ley, a la gracia redentora. Si solamente tocara el borde del manto, sería salva. Aguanta esta frase, que me la dio el Señor. La indignidad que sentía fue esa indignidad que la forzó a dar el salto de fe a la gracia que produjo sanidad. Porque lo que hace la ley es descubrir que eres un pecador miserable igual que yo, que te mereces el infierno desde que naces hasta que eres mayor, que no se vale con ser buena persona, con ser buen gitano, que aunque sea buena persona, tú has transgredido aunque sea uno de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que si tú transgredes uno de los mandamientos y cumples 8, has errado toda la ley y eres reo.
de que la justicia y la santidad de Dios venga sobre ti. Pero justamente fue esa necesidad que te impulsó, igual que impulsó a esta mujer a decir: si solamente tocara el borde del manto sería sana. ¿Saben qué te dijo el Evangelio cuando usted se predicó? Te dijo: si tú creyeres en Cristo, si tú te arrepintieres de tus pecados. Aguanta esta frase. Mira, esta frase es el enlace, es lo que nace de la fe. Si mi pueblo se humillare. Porque hay gente que no se humilla delante de Dios. Hay gente que tiene un corazón tan duro que el Espíritu Santo golpea y golpea, pero tiene el corazón engrosado de orgullo, de vanagloria personal, y no se quiere humillar delante de Dios. Te voy a dar un consejo: humíllate delante del Cristo de gloria, humíllate delante de la cruz, humíllate delante del Dios 3 veces santo, para que de Él salga poder salvífico. Y dice el texto sagrado, ¿me aguantan 5 minutos más? Amén. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Saben, queridos hermanos, que los discípulos no sabían distinguir entre una multitud que aprieta y un salto de fe? Porque es algo espiritual. ¿Saben ustedes que no pueden distinguir dentro de la iglesia a alguien que oprima a Jesús y a alguien que tiene un salto de fe dentro de la iglesia? Porque hasta que no se produce el milagro dentro de él, usted no puede hablar de nada. Porque ¡Aleluya! solamente una vida transformada, una vida de cambio, una vida que ha dado la vuelta al pecado, es alguien que ha tenido un encuentro con Dios. Queridos hermanos, alguien que ha tenido un encuentro con Dios es alguien que ha sido transformado, cambiado, regenerado, justificado, adoptado. Ese es el que ha tenido un encuentro con Dios. Si alguien dice: yo he tenido un encuentro con Dios, pero sigues pecando, estafando, viviendo mal delante de Dios, tú no has tenido un encuentro con Dios. Has apretado como la multitud a Dios. Pero aquellos que nos hemos humillado delante de la cruz, que nos hemos rendido al Calvario, hemos sido tocados por la gracia de Dios. Por eso es tan importante que te humilles, no al hombre. Humíllate a la cruz, humíllate al Calvario, ríndete de una vez. Solo Dios sabe reconocer una fe transformadora. Miren qué texto. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que has sabido poder de mí. ¿Sabes lo que está esperando de Dios de ti? Que tengas una fe suficiente para dar el salto, para que provoques el cambio en tu hogar, para que provoques el cambio en tu familia, para que salgas de una niñez espiritual a un salto de madurez. ¿Saben que la gracia de Dios no solamente te salva, sino que la gracia de Dios engendra un carácter en ti? Que hay personas que llevan 30 años de evangelio y no han sido madurados porque no han querido madurar en Dios, porque la gracia exige. La gracia te pide. ¿Y sabes lo que pide la gracia? Sigue humillándote delante de él, porque hay una humillación primaria para recibir salvación, pero hay una humillación progresiva para recibir la revelación de Dios y quemar tu carne y tu carácter delante de Dios para ser diferente. Porque el Evangelio te dice: perdona a aquel que te hace daño. El Evangelio te dice: deja las cosas que no están bien. El Evangelio te dice: busca una única al Señor. El Evangelio te dice: vive en santidad. El Evangelio te dice: lee mi palabra. El Evangelio te dice: mírame a mí, no mires a nadie. El Evangelio te dice: no indagues con tus razonamientos, mírame a mí, al dador de la vida, y sé transformado. El Evangelio hace hijos maduros en Dios, hace gente crecida en el Evangelio. El otro día le decía a la iglesia donde Dios me ha plantado, cogía las llaves, no lo voy a hacer aquí porque casi calabro a mi hijo. Mi Pablo le he comprado un coche
sencillo, conforme a nuestra economía. Un Ford Focus 1600, inyección, precioso, que lleva 23 años, pero está precioso. Le dije, Pablo, aquí lo tienes, déjamelo que vaya bajando al cultico, que lo he engañado, porque lo estoy trasando yo, pero está sacando el carnet. Y yo le dije a la iglesia, mira, y le tiré las llaves. Y le dije, Pablo, sal fuera, apárcalo en otro sitio, pero me gusta donde está aparcado. Y yo le dije, ¿estoy obrando bien? Y la iglesia respondió que no, porque no sabe conducir, no tiene el teórico ni el práctico. Y yo no puedo delegar en él un gobierno que no tiene capacidad para desarrollarlo. Por lo tanto, si la iglesia no entra en una madurez, Dios no puede delegar cosas mayores dentro de la iglesia, porque no hay madurez para desarrollarla. Porque hay gente que se ha desarrollado para salvación, pero no se ha desarrollado para entrar en planes de Dios, para entrar en compromisos con Dios. Señores, porque el Evangelio es un compromiso de vida. El Evangelio es un compromiso 24 horas. El Evangelio es vivir debajo de la cruz. El Evangelio es una entrega total sin medida. ¡Aleluya! El que no entienda ese Evangelio no ha entendido nada. El Evangelio es derramar hasta la última gota de tu vida en olor fragante delante de Dios. Con este texto les dejo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque saben ustedes, como bien saben ustedes, lo hemos predicado muchas veces, que había una ley que estaba establecida, que gobernaba al pueblo, que decía que la mujer, por el flujo de sangre de su enfermedad, no podía estar en lugares ni podía tocar a nadie, y si había una multitud que apretaba, ella tenía que estar lejos, no podía estar con la gente porque era ritualmente impura. Y queridos hermanos, esa situación de su mente y de su corazón le obligaba a estar lejos, y ahora ella dio un salto de fe, atención ahora, humillándose a Dios, y ese salto de fe le produjo arriesgar su propia vida para recibir salvación. Por eso dice el texto sagrado que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Se dan cuenta? La respuesta a la gracia es la humillación. Señores, ineludiblemente nadie que haya tenido un encuentro con Dios no vive humillado, porque la gracia te humilla. Pero no es una humillación mala, es una humillación de servidumbre, es una humillación de amor, es una humillación que nace de un espíritu humillado y quebrantado, es una humillación de reconocimiento de quién es Dios y quién eres tú. Miren, ¿saben lo que soy yo? Un pecador miserable que merece 1000 veces el infierno. ¿Saben quién es Él? Un Dios 3 veces santo que murió en la cruz del Calvario por mí, que me ha dado una vida nueva, que me ha mirado con ojos de amor. Ese es quien es Dios. Dice el texto sagrado: y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Ella quería ocultar, no quería manifestar. ¿Saben ustedes que aquella persona que ha tenido un encuentro con Dios, por mucho que ocultes lo que ha pasado en ti, la gente va a decir lo que ha pasado en ti? Por mucho que ocultes el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio te va a manifestar y la gente va a decir de ti. Porque miren, el cambio no tenemos que decir nosotros hemos cambiado, yo he cambiado. Es la propia gente que tiene que dar testimonio de una vida transformada y de un cambio. Son tus vecinos de arriba y de al lado que dices: antes tenía broncas con él de día y de noche, pero yo no sé lo que ha pasado, que me habla diferente, que tiene un comportamiento diferente, que ya no tiene la respuesta de antes cuando era inconverso. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma, cambia, el Evangelio produce cambios, el Evangelio da una nueva vida, una nueva perspectiva. Dice el texto sagrado: le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Pero es que el verso de abajo, y con esto termino, dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben lo que hace sacar de Dios un lenguaje paternal?
cultura judía y en la época los términos hijos e hija se usaban para encontrar una relación de sangre y decir, hija, te valoro como si fueras mi familia. Por eso Dios utilizó estos términos con esta mujer. Y ahora dice, ¿por qué utilizó estos términos y le dijo hija? Porque en la cultura judía, cuando tú querías decir que alguien era para ti como familia, decías hijo o decías hija, porque era algo de cercanía. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios a esta mujer? Todo lo que te ha dado el problema que tenías, que era tu inmundicia, que te declaraba inmunda, en ruinas, en desasosiego, en pobreza. Yo te doy una nueva dignidad y te devuelvo la dignidad. Tú eres mi hija y te dignifico con mi gloria. ¿Sabes lo que ha hecho el Evangelio? Cuando la gente te veía por la calle decía, yo no me junto con ese que tiene mala sombra, no me junto con ese porque hace esto, esto y esto. ¿Sabes lo que ha hecho el Evangelio? Ay, me quiero juntar contigo, eres diferente, me produces paz al corazón, tu conversación me hace bien, eres un testimonio vivo para tu pueblo y para tu ciudad. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio madura, el Evangelio da carácter cristiano, el Evangelio produce en el hombre una inversión de vida incalculable. ¿Saben aquellas personas que no quieren saber nada de la iglesia, de lo que pasa? Que no quieren invertir su vida en el reino de Dios, que abandonan todos los proyectos de la iglesia. Son aquellas personas que quieren vivir a su rollo, a su manera. Pero queridos hermanos, hay un proyecto de Dios para la iglesia de Benifayó. Hay proyectos de Dios para ti. Hay proyectos del cielo para tu casa. Involúcrate en la obra de Dios. Involúcrate en lo que pasa. Que no te estás invirtiendo en el hombre, no te equivoques. Esta obra nace del costado de Cristo. ¡Aleluya! La gloria de Dios. Involúcrate en la obra de Dios. Métete en los caminos que Dios ha preparado para ti. ¿O es casualidad que hoy Dios haya traído el Evangelio a Benifayó y haya contado contigo? Eres un ser especial para Dios. Eres comunicador de vida, de impartir la misma vida que se te ha comunicado. ¿Qué hacemos con nuestra casa? ¿Qué hacemos con nuestras iglesias? ¿Nos vamos a un rincón, no participamos de nada? Y no estoy hablando solamente de administraciones del pastor que son preciosas. Estoy hablando de la administración del Espíritu de Dios a través de la autoridad pastoral. Estoy hablando de la administración del Espíritu en tu vida personal. Estoy hablando de la autoridad de la palabra dentro de tu estudio personal con Dios. Estoy hablando de la autorrevelación de Dios hacia tu vida que te está mejorando y cambiando. Estoy hablando de que el Evangelio es un Evangelio para mirarlo, para estudiarlo, para escudriñarlo, para introducirse. No podemos estar por las aguas, por los tobillos toda la vida y tener 30 años del Evangelio y no tener carácter suficiente para desarrollar la potencialidad del reino de Dios para este pueblo. Lo más grandioso de Dios, me deja que te diga una frase para que la guardes en tu corazón. Lo más gracioso y lo más grande, no gracioso, la grandeza de Dios es que Dios cuenta contigo. Sí, digo, conmigo, un hombre pequeño, sencillo, pero que he decidido rendirme a los pies del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Necesito un minuto que la congregación se ponga en pie.